¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar hoy una nueva entrega de la serie que estamos viendo de las partidas inmortales de ajedrez. Y en esta oportunidad vamos a ver una partida muy interesante, muy interesante, jugada entre Donald Byrne y Robert James Fischer. Vamos a viajar en el tiempo hacia el año 1956 para revivir la partida del siglo, que según dicen por ahí que fue Mosh, el quien denominó así esta partida, pero me parece que hay una polémica por ahí por una partida de Smyslov contra a ver, Smyslov contra según Purdy, el juego de Smyslov contra Pacman en Moscú Olimpiada 1956, que también podría ser llamada la partida del siglo. Sin embargo, al parecer el primero en llamarlo así fue Hans Moch, llamado The Game of the Century, el juego del siglo, en un periódico, no recuerdo bien, no leo bien, pero la página se llama chesshistory.com y el artículo es de Edward Winter. Entonces, por ahí si es que lo quieren ver, tal vez lo pego en la descripción del video. Bueno, eh, vamos a revivir entonces donde un jovencísimo Bobby Fischer de tan solo 13 años dejó al mundo boquiabierto con una obra maestra en el tablero. El escenario es el campeonato de Rosenwald Memorial de Nueva York, en un torneo de 8 rondas que reunió a uno de los mejores jugadores de Estados Unidos de la época. Y ellos se enfrentaron en la última ronda, en la octava ronda. En ese momento el favorito para ganar era Donald Byrne, un maestro reconocido y experimentado de 26 años que contaba ya con el respeto del mundo del ajedrez. Byrne era el claro contendiente, mientras que Fischer era un niño prácticamente desconocido, era visto como un competidor menor. Entonces, bueno, igual en la octava ronda, si le tocó con Fischer, ya más o menos se habían dado cuenta del rendimiento que tenía Fischer, así que no iba a decir así como pucha me tocó con un niñito, porque muchos maestros hace unos 10 o 20 años atrás llegaban a un torneo y veían a un niñito sentado y decían, pucha, ya me tocó con un niñito. Hoy en día ven a un niñito sentado y chuta, me tocó con un niñito. Es diferente. Entonces, tal vez por ahí no fue tan despectiva la visión que tuvo Viernes del niño Fischer, pero por ahí en el juego se ve de repente un poco al inicio que hay un poco de displicencia en el desarrollo del juego, trata de sacarlo de la teoría, trata de hacerle un par de triquiñuelas que el joven Fischer no cae. Bueno, Fischer tenía una sorpresa preparada y en su enfrentamiento con Viernes jugando con negras mostró una audacia y precisión increíbles, llegando incluso a sacrificar la dama en el movimiento 17. Con este sacrificio, Fischer cambió por completo el curso de la partida y capturó la atención de todo. Fue una combinación brillante que mostró una comprensión táctica profunda, algo asombroso para su edad. Fischer manejó la posición con una calma y visión inusuales, transformando una aparente desventaja en una victoria inapelable. Aunque Fischer no ganó el torneo, de esta partida lo catapultó como un joven prodigio del ajedrez. Entonces, veamos la partida de Robert James Fischer. Aquí um, hay una pequeña diferencia. Yo saqué la partida de acá, si se fijan, de la base de datos de ChessBase. Estos datos vienen de la base de datos de ChessBase y está mal anotada la partida. Está mal anotada la partida. Me di cuenta que posteriormente en otras publicaciones que hay de esta partida y revisando también, como les decía, el artículo que sale aquí, a ver, pero voy a tratar de mostrar en pantalla a ver si se aparece.
A ver si aparece. Si se ve en la pantalla, ¿no? Eh, ahí creo que se ve un poco. Sí, ahí se ve un poquito. En este artículo eh, pude corroborar que tenía razón en cuanto a la fuente. No era Chessbase, que estaban equivocadas las fuentes de Chessbase. Así es que vamos a iniciar entonces. Inicia Björn con caballo F3, caballo F6, C4. Y Fischer intenta ya, cuando aquí empieza a marearlo el maestro, le juega un caballo F3, aquí puede resultar cualquier cosa, una partida totalmente abierta. Y es una apertura bastante flexible que hace Björn. Y el joven Fischer también hace una defensa bastante flexible porque se prepara para lo que venga. Y ya cuando le plantea una inglesa, Fischer ya empieza como a adivinar por dónde vienen los tiros y dice simplemente le voy a jugar una defensa india de rey. Bjorn continúa con la inglesa, Fischer se fiancheta como siempre, de costumbre en su juego, y finalmente arriban a una posición en la cual se puede transponer a varias cosas. Fischer todavía, Fischer en este momento ya podría haber amagado una Grunfeld, pero se enroca primero. Y Bjorn juega un alfil F4, parecido a un sistema Londres, pero no es como un sistema Londres porque el peón ya está en C4. Y Fischer ya inmediatamente contragolpea en el centro y le tira un D5 a la cara. A la cara. Aquí Bjorn seguramente tratando de, de despejar un poco o de despistar un poco al joven Fischer. Le presiona ahí de 7 para que no saque alfil seguramente, alguna cosa por ahí. Y en el texto de las fuentes de Chef Base se dice que aquí Fischer jugó C6, según Chef Base, y que luego el blanco juega torre de 1. Entonces eso me parece un poco extraño, porque esto lo está comentando en Chef Base, les digo al tiro quién comenta esta partida. Lo comenta Carsten Miller, que ustedes conocerán los libros de Carsten Miller, y Romain Edward. Son dos comentaristas que acá dicen que una aproximación mucho más clásica habría sido D por C4 en vez de C6. Dice que Fischer escoge una respuesta sólida, pero que um, habría sido mejor una respuesta más clásica como D por C4. Sin embargo, por ahí buscando me di cuenta que en realidad Fischer jugó D por C4. Así que voy a creerle yo, en este caso, a las otras referencias que hay sobre la partida y que en realidad se jugó de esta forma. Dama por C4, C6, E4, caballo BD7, torre D1, Donald ahí controlando un centro muy fortísimo, súper bien sólido todo, tiene todo esto en control y ahora más encima está presionando sobre la columna. Eh, entonces la presión de Bjorn fue potente en el principio. Y acá es donde confluyen las dos variantes. La variante con caballo B6. Aquí en adelante la partida se va a ir, ambos autores o ambas versiones confluyen en caballo B6. La variante que presenta la otra partida, la de Carsten Miller con Romain Edward, es que primero juega C6 primero, luego se juega torre de 1, D por C4, dama por C4, caballo BD7, E4 y ahora juega caballo B6. Esa es la versión que aparece en Chess Base, la versión de Chess Base. Y la versión que aparece en todos lados le decía yo que era primero juega D por C4, dama B3, D por C4, dama por C4, C6, E4, caballo BD7, torre de 1 y caballo B6. Bueno, como pueden ver, en ambas versiones se llega a caballo B6. ¿Ya? Y ese era un detalle que nos habíamos detenido ahí para tratar de explicar esa parte, esa que hay una discrepancia, una leve discrepancia ahí con lo que realmente se jugó. Bueno, y ahora después de caballo B6, eh,
seguramente se empezó a poner nervioso este amigo Donald Byrne, que este chico, a pesar de que él, de la presión que le puso el despliegue que hizo central, que tiene un dominio pero apabullante en el centro, solamente le falta enrocar nada más. Seguramente eh, este maestro no pensó que este niño de 13 años le iba a poner tantos problemas, por eso demoró tanto su enroque y prefirió dominar el centro, desplegar sus piezas súper bien ubicadas para después tranquilamente enrocarse, seguramente, seguramente. Si escuchan el sonido de la lluvia es porque está lloviendo. Entonces, aquí Fischer ya está enrocado, está posicionando muy bien sus piezas y empieza a hostigar a la dama blanca, demorando el enroque del blanco. Y seguramente aquí este maestro se empezó a poner un poquito incómodo, creo yo. Entonces comete su primer error, dama c5. Dama c5 probablemente podría haber jugado dama b3, dama e2, dama d3. Dama c5 es una jugada arriesgada, una jugada con mucha confianza todavía, con mucha confianza, porque le entrega un poquito de contrajuego al oponente, sigue exponiendo la dama. Por ejemplo, Smog recomienda aquí dama b3. La otra posibilidad que hemos dicho era dama d3. Veamos, por ejemplo, qué habría pasado con dama d3. Si dama d3 dice alfil e6, alfil e2, intentando enrocar ya porque está atrasado con su enroque, alfil c4, ojo, alfil c4. ¿Y qué pasaba si, por ejemplo, dama c2? Si dama c2, alfil por e2, dama por e2. Con ligera ventaja blanca. Pero las blancas no estarían mal. Habría desaparecido el alfil de casillas blancas, el negro no tendría el problema de su alfil, las blancas no tendrían su alfil, conservarían el alfil de casillas negras y están a una de enrocar. Una partida todavía jugable, con ligera ventaja blanca, como dice el texto. Pero se atreve a más y intenta presionar más sobre las casillas del joven Fischer, ahí presionando en el 7 en este caso. Y Fischer responde con alfil G4. Ahí presionando sobre el caballo en F3, clavándolo. De forma que este alfil cuando salga probablemente tenga que salir por E2 para evitar que le disloquen los peones. Entonces aquí seguramente jugando alfil E2 se llegaba a una partida completamente igualada, normal, no habría pasado nada todavía. Pero aquí Byrne todavía con exceso de confianza juega alfil G5, que es otro error. Entonces ya tenemos dos errores seguidos. Tenemos dama C5, que no es un error muy grosero, pero alfil G5 ya esto es un exceso de confianza, ¿ya? Y Fischer aquí empieza a darse cuenta que hay algo raro. Con alfil E2, como decíamos, incluso el campeón mundial Max Ewe decía que alfil E2 era buena. Y aquí Fischer plantea una de sus primeras jugadas brillantes. Y juega caballo A4, tremendo caballazo. Un caballazo, un verdadero caballazo este. Un juego impresionante para la edad que tiene. Y esto tiene que haberle removido las neuronas al pobre Byrne. Y esto no lo esperaba, seguramente. Una jugada tremenda, que es una jugada de desviación. ¿Y cuál es la idea? Por ejemplo, si. Bueno, aquí Byrne termina jugando dama a 3, ¿ya? Pero si, por ejemplo, caballo por A4, ¿qué habría pasado con caballo por A4? Vendría la espléndida caballo por E4. Y ahora, ustedes dirán, pero ¿qué tiene eso? No tiene nada. ¿Qué podría venir? Por ejemplo, dama por E7, ¿cierto? Dama por E7, dama por E7, alfil por E7. Y luego, torre F, E8 con una terrible descubierta por la columna E. Entonces, no habría sido tan sencillo. O sea, habría sido un error caballo por A4.
Caballo por E4. Entonces, si no es dama por E7, entonces ustedes dirán, entonces alfil por E7, ¿cierto? Si alfil por E7, caballo por C5 y, y si alfil por D8, entonces caballo por E4 y queda tocado el alfil. Queda tocado el alfil. ¿Qué podrían hacer las blancas? Por ejemplo, alfil G5. Y acá, alfil G5, por ejemplo, podría ser caballo por E2, por B2, perdón, y el juego está muy interesante. Muy interesante. Y acá, qué sé yo, si torre B1, si torre B1, ¿cómo podrían salirse las negras? Por ejemplo, tienen alfil por F3 y, y si torre por B2, si torre por B2, incluso podría venir alfil por D4 y estas ya son locuras pero inmensas, son locuras inmensas en donde finalmente se alcanza a sacar el alfil con un montón de peones de ventaja para Fischer con una tremenda posición, porque ya tienen abiertas las columnas, las torres pueden venir a molestar por acá, o sea, es una posición aplastante. ¿Qué otra opción habría? Después de caballo por E4. Bueno, tal vez no capturar y jugar dama C1. Vendría, por ejemplo, dama A5, dama A5 y tal vez caballo C3. Y aquí, interesante era caballo por G5, pero también podría venir eh, alfil por F3, y acá G por F3, y finalmente caballo por G5, y el caballo está defendido por la dama. Entonces, interesante todo. Aunque el peón permanece en E y los peligros ya no son tan grandes como antes. Pero tenemos una presión sobre F3 ahí. En estos tres casos que mostramos la ventaja decisiva para las negras. La mejor, lo mejor parece ser en entonces aquí eh, una jugada que no se habían contemplado, que es por ejemplo dama B4. Tal vez eso era lo mejor. Tal vez. Tal vez. Porque acá tenemos inmediatamente caballo por G5. Y si caballo por G5 tenemos alfil por D1. Si rey por D1, si rey por D1, alfil por D4 con una amenaza de desclavada mortífera que le da ventaja a las negras. A las negras. Entonces, interesantísimo todo. Pero termina jugando finalmente dama A3. Dama A3. ¿Cómo seguiría entonces el maestro Fischer? El maestro Fischer siente que ya ha tomado la iniciativa y tiene que presionar al centro blanco, desaparecer las piezas del centro blanco que dominan el centro blanco, como lo es el espíritu de la Grunfeld. Entonces, caballo por C3. Caballo por C3. el, el blanco hace B por C3. B por C3. Y ahora un dobletito. Nuevamente juega con la clavada. No se puede capturar acá en E7 por el tema de la columna. La clavada por la columna. Entonces captura impunemente el joven Fischer. Sin embargo, Björn como que no toma en cuenta este peligro y captura alfil por E7. Hace alfil por E7. Impresionante el maestro, ¿eh? Eh, tal vez habría sido mejor un simple alfil E3 en vez de aceptar el desafío del joven maestro. Pero el ajedrez psicológico es así. Invita a Fischer y Björn acepta la invitación del maestro. Y ahora el maestro hace una jugada que no es muy fácil de ver. No es muy fácil de ver. Juega dama B6.
se sale del ataque de la dama, coloca a la dama en esta casilla donde no se esperaba y está entregando la calidad. Simplemente entrega la calidad. Bueno, el texto dice que mucho mejor era dama E8, ¿ah? El texto dice que mucho mejor era dama E8. Dama E8 con lo que podría seguir torre de 3. Torre de 3. Según el texto esto es mejor. Pero el joven Fischer encontró dama B6. Eh, bueno, aquí Bjorn ya está presto a enrocarse. Cree que todo se ha resuelto y que por fin se va a enrocar. En cuanto a piezas, están igualados. El número de peones están igualados. Pero en posición se ve un poco más activas las piezas, las negras. Ese caballo en el centro ahí es un monstruo. Y Fischer acá calcula y realiza una jugada impresionante nuevamente. Caballo por C3. Impresionante. Jugando con el tema de la clavada por la columna. Por la columna. Eh, Impresionante, ¿no? Brillante. Aquí la amenaza es torre F E8. Y si enroque, Fischer encadena una amenaza tras otra para impedir que el rey blanco se enroque. Bueno, aquí el blanco no se puede enrocar. Y si por ejemplo, si capturaba el caballo, se podría haber jugado torre de A E8. Por ahí el otro día escuché una frase de un maestro que decía: cada vez que tengas que jugar una torre, si estás pensando en torre F8, entonces es la otra. No sé si será verdad eso, pero me acordé de eso, así que por eso jugué torre A E8 en vez de torre F8. Bueno, aquí se habrían enrocado y obviamente que ya estamos con ventaja negra, ¿cierto? Esa es ventaja negra. El peón aislado va a ser asediado por las piezas negras y finalmente será conquistado. Así es que jugó alfil C5. Jugó alfil C5, todavía demorando el enroque, pero ya está casi enrocándose. A una, juega alfil C5 tocando a la dama. Y con esto ahora sí que espera que está enrocándose el blanco. O sea, con esto ya a la siguiente se enroca. ¿Cuál será la respuesta de Fischer? ¿Cuál creen que fue según ustedes, cuál creen que fue la respuesta impresionante de Fischer ante este ataque de dama? Bueno, ¿qué creen ustedes? Fischer no le importó. Torre F-E8. Jaque primero. O sea, no le quiere dar ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Por ejemplo, veamos una variante que dije yo, torre F8, si dama por C3, torre F-E8, ¿cierto? Y si no hace dama por C3, y hace, por ejemplo, alfil por F8. Si alfil por F8 es alfil por F8, y si dama por C3, viene torre E8. Torre E8. O si alfil por F8, dama por C3, mejor aún, es alfil B4. Alfil B4, mucho mejor. Mucho mejor que torre 8. Entonces juega alfil C5. Alfil C5. Y bueno, el maestro ahí le juega torre FE8. ¿Qué responderán las blancas? Finalmente desisten de enrocar y aceptan que no han podido enrocar y juegan torre F, o sea, rey F1. Con esto quedan con una torre de menos. Bueno, prácticamente quedaron con una torre de menos, lo cual ya es una tremenda victoria para el joven maestro. Y bueno, y aquí hay una jugada
que es impresionante, que es probablemente una de las jugadas más impresionantes de la partida después de otra que viene anteriormente, o sea, posteriormente digo. Pero esta es una jugada muy impresionante, porque dicen que es una de las combinaciones más espectaculares del siglo, del siglo. Si pueden detener un poco el video y observar un poco, analizar un poco, háganlo. Eh, bueno, vamos a, antes de mostrar la variante, vamos a decir que no servía, por ejemplo, caballo de 5, porque viene una espectacular alfil por F7, rey por F7, o dama B3, alfil E6, caballo G5, rey G8, caballo por E6, caballo por D4, dama por B3, no, caballo D4, caballo por D4, jaque, dama por B3, caballo por B3, y las blancas, según Fischer, tienen ventaja decisiva. Decisiva. Tampoco servía ante alfil por F7, rey H8, no aceptar el alfil, por dama D3. Dama D3. Pero según la máquina, interesante, ¿eh? Según la máquina aquí están casi igualados, pero esa es la máquina. A Fischer no le gustó esta variante, entonces se forzó a sí mismo a buscar una variante impresionante que es alfil E6. Un sacrificio de dama, pero impresionante. Impresionante sacrificio de dama. Le está entregando a las blancas capturar en B6. Simplemente captura en B6. Y al parecer esa captura es mala. Es mala. Bueno. Vieron, seguramente tiene que haber tenido así la yugular en ese momento. Y no encontró nada mejor que aceptar el regalito. Tremendo regalo. O sea, ¿quién no acepta una dama así en esas situaciones? Si todavía no se ve nada muy, muy grave. Entonces aceptó simplemente. Aunque otras alternativas no resultaban mejores. Por ejemplo, en vez de capturar la dama, ¿qué pasaba, por ejemplo, con alfil por E6? Habría sido dama B5, jaque. Y la idea básica de la combinación era apoderarse de esta diagonal. Entonces podría haber seguido rey G1. Y aquí algunos ya estarán viendo cuál es la idea de toda la combinación. O sea, si los que se saben este patrón lo ven al tiro. Yo creo que lo ven al tiro. Aquí ni siquiera hay que pensar mucho. O sea, cuando uno ve rey G1 dice, ah, ya, mate de la cosa. Si el que vio el mate de la cosa de inmediato, felicitaciones, porque efectivamente, caballo 2, rey jaque, caballo jaque. Si rey acá, mate. Por lo tanto, acá, dama acá, torre aquí y caballo 2, el mate de la cos, señores, el mate de la cos. Hermoso mate de la cos. Probablemente por eso es tan celebrada esta partida. Porque más encima, a pesar de todos los sacrificios que hay, impresionantes, tal vez todo ese sacrificio de damas se basó justamente en la idea del mate de la cosa. Bueno, entonces nos servía alfil por E6. ¿Qué otra variante hay? Eh, Podría ser, por ejemplo, ¿qué pasa con dama por C3? Si dama por C3 viene la impresionante dama por C5 y está colgando la dama. Así es que, bueno, al parecer tampoco sirve dama por C3. Y si simplemente D5, ¿qué pasa con D5? Bueno, seguiría alfil por D5. Y acá, por ejemplo,
torre por D5. Tenemos un dama de 1 jaque. Y si caballo 1, torre por E1, jaque mate. Entonces, las blancas simplemente aceptan el sacrificio de dama. Este fue el torre por E1, fue el análisis de Saidi. Bien, entonces alfil por B6 y la obvia alfil por C4. Alfil por C4, rey G1, rey G1, caballo 2, y se parece a la variante del filidor. Caballo D4, jaque, rey G1, espera, me olvidé de algo. Estoy adelantando. Ahí está. Caballo 2 jaque, rey F1, caballo C3. Este caballo es el verdadero protagonista de la lucha, pero no es el único. Vamos a repasar nuevamente esto porque es muy bonito el baile de este caballo. Alfil C4, caballo jaque, rey G1, rey F1, perdón, caballo por D4, rey G1, caballo E2, rey F1, caballo C3, jaque, rey G1, y acá el caballo está defendido por si acaso por el alfil de C6. Entonces eso le permite acá al blanco hacer A por B6. A por B6, las piezas negras tienen un dominio del centro, un dominio de las diagonales y ahora un dominio de las columnas que es impresionante. O sea, la dama, la torre y el caballo, porque no vamos a contar la torre de H, esa no existe, están totalmente indefensas ante tantas líneas que tienen de dominio las piezas negras. La dama entonces juega dama B4. Aquí, supongamos que juega dama de 6. Bueno, vendría torre A de 8. Y si dama por D8. Viene caballo E2, rey F1, rey F1, claro, caballo D4, rey G1 y torre por D8. Entonces no servía. Entonces juega dama D4. Y aquí, nuevamente, una jugada fortísima. Torre A4. Torre A4, incomodando nuevamente a la dama, que ya prácticamente no tiene casillas donde ir. Y juega dama por B6 porque está bastante atosigada. Y aquí Fischer captura finalmente la torre. Caballo por D1. El rey se hace un respiro, una salida para poder hacer algo. Y empieza la cosecha de las negras. A cosechar los peones como fruto de caída. Rey H2. Y ahora entra en juego la torre que estaba dormida. Caballo por F2. Y torre E1. Ha entrado en juego la torre. Pero si comparamos un poco, tenemos dos torres contra dama, tenemos caballo contra caballo y dos alfiles contra torre. Ya tenemos superioridad de las negras, ¿cierto? Entonces, ante esto, cambian simplemente dama jaque, 28, claro, dama jaque, alfil F8 y caballo por E1. Ahora tienen las negras también ventaja material abrumadora. Torre, 2 piezas y 3 peones por dama.
las blancas pueden abandonar sin remordimientos, pero el maestro siguió jugando. Entonces Fischer juega alfil de 5, caballo F3, caballo E4, dama B8 atacando el peón de B7, B5 avanzando el peoncito, H4 tratando de hacer algo, H5 totalmente maniatado el blanco, caballo E5 tocando F7, rey G7 desatando al alfil que está clavado y ahora amenaza en D6. Se amenaza alfil D6 y dama E8 alfil E6 que gana el caballo. Comienza la cacería del rey blanco. Entonces se amenaza alfil D6 y si dama E8 alfil E6 con lo que se gana el caballo. Supongamos que hace una jugada como dama C7, supongamos. Entonces se amenaza eso y no sirve dama C7. A ver qué jugada podemos colocar aquí. Supongamos eso. Ahí. Alfil D6 y si dama E8 con eso se gana el caballo. ¿Ya? Eso es lo que se amenaza con rey G7. Entonces juegan rey G1 y alfil C5. Alfil C5, rey F1 y ahora comienza el ataque final. Vean ahora cómo maniobra el joven Fischer para ejecutar este jaque mate, porque aquí hay un jaque mate en pocas jugadas. Parte con caballo G3, rey E1, alfil B4, rey D1, alfil B3, rey C1, caballo E2, rey B1, caballo C3, rey C1 y torre C2. Un reconocido patrón de jaque mate de torre, caballo y de alfil. Y bueno, se ha dejado dar mate Bjorn, seguramente reconociendo, ¿cómo se dice? El honor de recibir o de dar mate al joven Fischer reconociendo su gran juego. Bien, este fue el partido de hoy, una emocionante partida y espero verlos en una próxima oportunidad.